que sería... y ahora sí, vamos con los ejercicios. Vamos acá. Perdón. Vamos a hacer entonces método de cilindros. ¿En qué consistía el método de cilindros? ¿Cuál era como la versión simple para entender el método de cilindros? Era que nosotros teníamos una región, voy a inventar esa, una región, cualquiera, pongámosla con curvas, y yo la hago girar en torno a un eje vertical. Entonces la fórmula decía que el volumen es 2pi por la integral de donde se mueva la región, y necesito el radio de rotación, que para eso hay que pararse en un X y ver la distancia del X al eje de rotación. ¿Sí? Eso va como en el primer factor, radio de rotación, y después lo multiplicamos por la altura de la región. Se supone que esas dos cantidades dependen del valor de X. ¿Ya? Da lo mismo donde esté el eje. Entonces, el primer ejercicio es solamente para ir repasando esa fórmula. Ya no nos pide calcular, perdón, sino que nos dice, eh, eh, expresar el volumen, ¿ya? En las distintas versiones que van a aparecer acá en los enunciados. Entonces, veamos. Ya, ¿qué tenemos acá? En los 5 ítems que tiene el problema 1, tenemos unas funciones que están escritas como x función de y. Cuidado con eso. Estas son parábolas, pero son parábolas horizontales. Entonces, grafiquemos. Y ahí ese va a ser el gráfico común para todo. Entonces, vamos a tener ahí los ejes. Hay una parábola, que es la parábola canónica, pero horizontal. Entonces, es esa que va así. Hay otra parábola, esa, que si uno va a nuestros recuerdos de mate 10, si yo paso el 2 para la izquierda, me queda así, me queda esa parábola, y esa es una parábola de centro en -2, 0. ¿Ya? Es como, aquí está el x menos h, que era lo que uno escribía casi siempre, y adentro, ahí está el i menos 0 al cuadrado. Así que ahí está el vértice. Entonces, esta parábola también es una parábola horizontal, también tiene el... Sorry. Está bien. Eh, También tiene ¿cómo se dice? La constante que acompaña al i cuadrado es positiva, así que se abre hacia la derecha. ¿Ya? Entonces tengo eso. Ya tenemos dos parábolas entonces que eventualmente se intersectan. ¿Dónde se van a intersectar? Ahí en ese punto. Entonces, necesitamos encontrar cuál es ese punto. Entonces nos da 3i, perdón, voy a igualar los x. Entonces igualo esa x con esa x que está acá. 3i cuadrado menos 2 igual a i cuadrado. Y despejamos, nos queda 2i cuadrado igual a 2, por ende el i cuadrado es igual a 1. Y entonces tengo dos soluciones. Se cortan en dos valores. Se deberían cortar acá en el i igual 1 y acá abajo en el i igual menos 1. Ya, pero lo que no he usado es que también está acotada por la recta i igual 0, que es el eje x. Entonces, ahí está el eje x. La región es lo que está acá arriba. Esto que está acá. Ya no la voy a rayar tanto porque
voy a trazarle otras cosas entre medio después. Perdón. Es solo la región que está arriba, ¿ya? Por ende, el i que me sirve es solamente el i igual 1. El i igual 1. Eso. Y y el valor de x, entonces reemplazo el i acá, puedo reemplazarlo ahí y tengo que el x es 1. ¿Ya? Así, y por otro lado, el vértice de la primera parábola era menos 2, 0. Entonces yo tengo el menos 2 acá. ¿Ya? Ya ahí estamos. Ahí tenemos ya la región con varios puntos específicos importantes. Ya, esa región va a ser común para los 5 ítems. Aquí lo único que hay que plantear es la fórmula para cada caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, escribe la expresión que permite calcular el volumen del sólido que se genera al rotar la región antes descrita. Primero acá, alrededor de la recta x igual 2. Entonces, la gracia de esta recta es que es una recta vertical, x igual 2, y que está fuera de la región. ¿Ya? Cuando hacíamos capas cilíndricas, la gracia es que el eje de rotación esté fuera o pegado a la región. No puede estar adentro. Entonces, la fórmula de capas cilíndricas dice que esto es, el volumen es 2pi por la integral de donde se mueve la región. Uno podría acá inocentemente al principio poner desde menos 2 hasta 1. Después necesito el radio de rotación, que es pararse en un x, ¿ya? Y ver cuánta distancia hay desde ese x dentro de la región hasta el eje. Ahí siempre hay que contar como lo que está más a la derecha menos lo que está más a la izquierda. Ahí usted tiene la distancia. Entonces aquí sería 2 menos x. Y aquí viene el problema, la dificultad de esta primera parte. Necesito la altura de la región. Entonces tenemos un problema, porque si yo me paro en un x que está aquí, la altura es esa, y está delimitada por las dos parábolas. Pero si yo me paro en un x que está acá, ¿ya? Ese x tiene como altura la diferencia entre una parábola y el eje x, ¿ya? Que es la y igual 0. Entonces tengo en el fondo dos alturas distintas. Así que tengo que separar la región. Por ende voy a separar el volumen. ¿Ya? No me sirve hacerlo desde menos 2 hasta 1, porque tengo dos regiones que están formadas por distintas curvas. Entonces lo vamos a separar. Vamos a hacer desde menos 2 hasta 0. De menos 2 hasta 0, de menos 2 hasta 0, ese es el radio de rotación igual. Si me paro en un X, la distancia hasta el eje de rotación es 2 menos X. Y si me paro, perdón, y en ese mismo X, la altura es la diferencia entre la función de arriba, y la función de arriba tiene que estar escrita como función en Y, o sea, como función en X, y es la función. Así que estamos complicados con esta. ¿Ya? Aquí está X como función, y yo quiero el Y como función. Tiene que ser en función de X. Entonces lo despejamos. ¿Ya? Esa que está ahí yo la puedo escribir como Y igual a más menos la raíz de X más 2 partido en 3. ¿Sí? Si yo despejo el Y de esta expresión, me queda eso con el más menos, porque la porción de arriba sería la positiva y la de abajo sería la negativa. Lo mismo con la otra curva, la que dice x igual a y cuadrado, si despejo el y, es más menos raíz de x. ¿Ya? La versión del método de discos para rotaciones en ejes verticales, las funciones tienen que estar en x, y yo originalmente las tenía en y. Así que por eso debo hacer esa modificación, como encontrar la inversa. Ya, pues entonces ahora sí, la altura de esta región viene dada
por la parábola, que ahora es una raíz, pero la versión que está por arriba, la positiva, x más 2 partido en 3, menos el eje x, que es la función de abajo. Y esa es la recta y igual 0, así que menos 0. ¿Ya? Y todo esto de x. ¿Ya? Y si obviamente puede obviar el 0 y deja la expresión así nomás. Ahí está. ¿Ya? Pero es el primer pedacito, lo hicimos aquí para este pedazo de región, el que está antes del x igual 0. Y ahora falta el otro pedacito. Y vuelvo a aplicar capas cilíndricas. Ahora 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de... ahora tengo la distancia al eje de rotación, sigue siendo 2 menos x. Y ahora arriba, la altura de esa región, ahora sí es la diferencia entre las dos funciones, entre las dos parábolas, que ahora las escribí como raíz. Entonces sigue siendo el x más 2 partido en 3 en raíz arriba, y le resto la raíz de x abajo, y todo esto de x. ¿Ya? Y ahí está el volumen. No me piden calcularlo, me piden solamente expresarlo. ¿Ya? Así que ahí está. ¿Ok? Eso es Profe, me capa perdí en cilíndrica. cómo lo Cuéntame. separó. ¿Lo separó con el de arriba y el de abajo? No, el del lado izquierdo. El del lado Ah, izquierdo y el del lado derecho. ah, ya. Porque en esos dos casos por separado tiene distintas funciones. ¿Ya? Por ejemplo, en esta línea que estoy marcando, arriba tengo la función parábola y abajo tengo la recta. En cambio, en la otra, arriba tengo una parábola y abajo tengo la otra parábola. ¿Ya? Entonces, Ah, como ya, ya, son ya. distintas funciones, Sí, estoy obligado a separar. Eso. ¿Está bien? sí, profe. Súper. Ya veamos el otro. Se supone que es la misma Profe, región todo el rato. ¿Mm? profe, Cuénteme. y ahí no tendríamos que multiplicarlo por 2 porque tenemos una figura arriba y abajo. Ah, no, porque dicen el No, eje no, Y. claro, No, está acotada por el X. eje Y. Claro, X, eso. Por el eje X. Así que solo lo de arriba. Ujú. Pero Gracias, bien, profe. en eso hay que estar súper atento. Ya, ahora, en la misma región, voy a volver a copiar la región. Ya, pero ahora hay que hacerla rotar en torno a otro eje. ¿Ya? Dice, hay que hacerla rotar en torno al eje X igual 5, menos 5. Entonces está por acá. Está antes. Está antes. Ahí está. Ya. Ahora, básicamente, tiene el mismo problema. ¿Ya? Siguen siendo estas dos regiones por separado. ¿Ya? Tengo distintas funciones arriba y abajo. Así que también el volumen va a estar representado por dos integrales. Ujú. Lo único que va a cambiar es este término. Ese que está aquí, porque es la distancia de los X al eje de rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser 2pi por la integral de menos 2 hasta 0. Y ahora tengo que ver distancia. Y siempre si es una distancia horizontal, siempre es lo que está más a la derecha versus lo que está más a la izquierda. Menos lo que está más a la izquierda. Entonces, en este caso es x menos menos 5. O sea, x más 5. ¿Ya? Y es lo único que cambia. Todo lo demás sigue igual. ¿Ya? Y en los dos casos, en ambos casos, si yo me paro en un X particular que esté en la región, su distancia al eje de rotación va a ser X más 5. Siempre. ¿Ya? Así que es lo único que cambia. De 0 hasta 1, X más 5, raíz de X más 2 partido en 3, menos raíz de X. Y ahí está. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque ahora vamos a seguir modificando la función, o sea, la región. O sea, el eje de rotación, eso. Vamos a ir solamente cambiando el eje de rotación, pero en la misma región.
Ahí, ya. Tenemos la misma región y ahora dice, hay que rotar la región alrededor de la recta y igual 0. O sea, ahora hay que hacerla rotar en torno al eje X. ¿Ya? Y aquí tiene que cambiar. Aquí cambia mucho lo que estábamos haciendo. Porque la fórmula original, que está en la variable X, está pensada cuando usted hace rotaciones en torno a ejes verticales. Entonces, si yo tengo ahora un eje horizontal y quiero hacer el mismo método, entonces tengo que dar vuelta a todas mis funciones. Ya no pueden estar en la variable X, tienen que estar en la variable Y. ¿Ya? Porque para la variable Y, esa recta horizontal es como si fuera horizontal para nosotros, es vertical para el Y. ¿Ok? Así que ahora sí voy a borrar estas líneas que están acá adentro porque van a confundir. Ahí. Y ahora entonces voy a aplicar la misma fórmula. Tengo las funciones originales bien escritas. La original era x igual 3y cuadrado menos 2 y la otra era la x cuadrado, no, x igual y cuadrado. ¿Ya? Esas eran las dos funciones. Ahora sí las estoy pensando como parábolas, porque son parábolas para y. ¿Ya? Y lo bueno es que acá, en este caso, es más simple porque si yo me paro en un i que está dentro de la región, ese i tiene, para él, arriba es a la derecha y abajo es más hacia la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, para ese i, por arriba tiene a esa parábola y por abajo tiene a la otra parábola. Y la puedo escribir como diferencia de esas dos parábolas. ¿Ya? No tengo para qué separar la región ahora. ¿Ya? Es una sola región delimitada por esas dos parábolas. Entonces, el volumen acá es más simple. Va a ser 2pi por donde, por la integral de donde se mueve la región en el eje Y. Entonces, desde 0 hasta 1. Por el radio de rotación. El radio de rotación es la distancia de Y hasta el eje. Y como el eje es el Y igual 0, esa distancia es I. Y por la altura de la región. ¿Ya? Altura para el I son líneas horizontales. Entonces, esa altura, que es la diferencia entre la parábola más a la derecha menos la parábola más a la izquierda. O sea, es la I cuadrado menos la 3i cuadrado menos 2, todo esto de ahí. ¿Ya? Y por supuesto se puede escribir mejor. Ahí hay que tener cuidado con las alternativas. Esto, como las pruebas que estamos haciendo son con alternativas, hay que tener cuidado de cómo esté escrito. Puede que esté escrito más simplificado. Eso es menos 2i cuadrado por i es menos 2i cubo. Y de aquí sale un más 2 por i más 2i. ¿Ya? De ahí. Ojo con cómo está escrito, ¿ya? Pero ahí está propuesta la integral. No me piden calcularla, solo plantearla. Eso. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo giramos ahora y todo lo dejamos ¿cómo se dice? En términos de i? ¿Se entiende? Ya. Entonces, profe, cuando gira con Y, se ve primero el de la derecha y después de la izquierda, y con X el de arriba y después el de abajo. Claro, esa es la dinámica. Si tú quieres Ya. como la altura de la región, claro, para X es nuestras alturas usuales, función de arriba menos función de abajo. Pero si estás haciendo todo en Y, entonces función más a la derecha versus función más a la izquierda, menos función más a la izquierda. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. Ya, y en el otro es lo mismo. Ahora lo vamos a hacer en torno a otra recta horizontal, por ende vamos a tener que volver a hacerlo en Y. Hay que hacerlo en torno a la recta Y igual 2, ¿ya? Mediante el mismo método. Entonces la Y igual 2 está por fuera, por acá arriba, ¿ya? Misma lógica, pero lo único que va a cambiar es esta distancia. Esta distancia que estaba aquí. ¿Ya? Ahí escribí I porque era I menos 0. Ahora tengo que ver cuál es la que está, si quiero este radio de rotación, desde un I
hasta el eje de rotación, todo eso ahí. Entonces tiene que ser lo que está más arriba versus lo que está más abajo, menos lo que está más abajo, ¿ya? Y esa altura es 2, ¿ya? Entonces, esa distancia va a ser 2 menos i, ¿ya? Y todo esto por lo demás sigue igual. Es la parábola, la i cuadrado menos la 3i cuadrado menos 2. De ahí. ¿Ya? Eso es. Lo único que cambió ahora es el radio de rotación, que sería toda esa distancia. ¿Ya? Y esa distancia se calcula lo que está más lejos, lo que está más positivo versus lo que está más atrás. ¿Ya? Y se puede amononar, ¿ya? Pero quizás el único riesgo es que en una alternativa a lo mejor esto esté desarrollado, ¿ya? Sería 2 menos i por lo mismo que teníamos antes, menos 2i cuadrado, más 2, ¿ya? Y de ahí hay que multiplicar todos con todos y reunir términos semejantes, ¿ya? Pero eso es trivial. Ya, último de estos, de esta lista, ahora vamos a copiar la misma región por última vez. Y ahora hay que hacerla rotar en torno a la menos 2. Igual menos 2. Entonces ahora es la misma recta que estaba antes, pero ahora está por abajo. ¿Ya? Es la menos 2. ¿Ya? Y misma fórmula. ¿Ya? 2pi por la integral de 0 a 1. Tenemos acá la diferencia entre las funciones. Eso no va a cambiar. Entonces i cuadrado menos 2. ¿Ya? Lo único que va a cambiar es la distancia de un i al eje. ¿Sí? Entonces es toda esta distancia, ¿sí? Y en este caso sería lo que está más arriba, que es el i, menos lo que está más abajo, la altura más abajo, que es el menos 2. Así que queda i más 2. ¿Ya? Y se hace lo mismo. Entonces este ejercicio es bueno como primer ejercicio porque repasamos en el fondo todas las posibilidades que tenemos para ocupar el método de Viscos, ¿ya? Si es con rectas si los ejes de rotación son rectas verticales, entonces aplique la fórmula tal cual como está, en variable x. Y si está con respecto a ejes horizontales, entonces uno debería poder invertir todo y dejar las funciones en función de y, ¿ya? Y la fórmula cambia. Pero intrínsecamente la fórmula siempre hace lo mismo, ¿ya? Es 2pi por la integral de donde se mueva la región del radio de rotación. ¿Ya? Yo me paro en la variable x o y y veo cuánta distancia hay hasta el eje de rotación y después veo la altura de la función, o sea, la altura de la región, ¿ya? Y me paro en un x o en un y y veo cuánto es la altura de la región. Y eso generalmente es la diferencia entre las funciones. Y de x o de y, depende del caso en que esté. ¿Ok? Siempre es lo mismo. Eso. Ya, pasemos a otra cosa, a otro ejercicio. Ya, nos vamos a meter ahora con estos ejercicios de aplicaciones. Estos ejercicios de aplicaciones, pero ocupando impropias. La extensión que tenemos ahora, a partir de que ya sabemos integrar en intervalos infinitos, por ejemplo, nos permite calcular rarezas como la que voy a mostrar a continuación. Dice, considere la región infinita encerrada entre las rectas x igual 1, y igual 0 y la curva y igual 1 partido en x con x mayor o igual que 1. Entonces tenemos, voy a dibujar acá los ejes coordenados. Está la recta x igual 1, que es una recta vertical. Voy a ponerla ahí. Colocámosla en el cuadriculado. Y igual 0, que es el eje x. Y la curva y igual 1 partido en x, que acá, en este cuadrante, es una curva así, ¿cierto? Y en el otro cuadrante, en el tercer cuadrante, es una curva así. Pero no me interesa en el tercer cuadrante, así que me quedo solo con la que está acá, en el primer cuadrante.
Entonces, claro, ¿cuál es la región que acota? Es esta región. Ya, a pesar que dice encerrada, la verdad es que nunca se cierra, ¿sí? Porque esta tiene una asíntota justo en el eje X y la función nunca toca el eje. Entonces, infinitamente sigue hacia acá y tengo una región que no se cierra nunca, ¿ya? Pero eso es solamente, eh, ¿cómo se dice? Aquí uno hace un abuso del léxico, nomás. Uno hace un abuso de notación y dice igual que el área está encerrada entre esas curvas, aunque moralmente no lo esté. ¿Ya? No es un error. Ojo, para que no, en la prueba no digan que el enunciado está malo. Uno igual dice que el área está encerrada por las curvas, a pesar que moralmente no lo están. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya. Entonces, se hace girar esta región alrededor del eje X. ¿Ok? Muestra que el sólido generado tiene volumen finito. ¿Ok? De hecho, este tiene un nombre, no me acuerdo. Es como la trompeta de Gabriel, una cosa así. Creo que es esta, no estoy seguro. ¿Ya? Pero usted cuando gira esa región, queda algo con forma de bucela. ¿Ya? Eh, Queda así. Y esa hay que mostrar que tiene volumen finito. A pesar de que es una trompeta, una bucela infinita, ¿ya? No la puedo dibujar. Eh, Sin embargo, tiene volumen finito. Y después vamos a mostrar que el área de revolución, o sea, el área de superficie, que sería esa área que está ahí, sí es una área infinita. Es solo la cáscara, pero esa área es infinita. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo que en estos ejemplos pasan cosas raras, porque tengo un objeto de forma infinita, volumen finito, y sin embargo área infinita. ¿Ya? Rarísimo. Estoy casi seguro que este es el ejemplo que tiene nombre. Se llama trompeta de Gabriel. No sé, una cosa así. Como del ángel Gabriel. Bien apocalíptico. Si no es este, es uno muy parecido. Es un ejemplo muy parecido. Ya, entonces, vamos con el volumen. Aquí yo voy a aplicar método de discos. Discos es mucho más simple cuando tenemos rotaciones en torno al eje X. ¿Ya? Es mucho más sencillo, porque lo que hay que buscar es de dónde se mueve la región. No sé, te voy a poner la fórmula general primero. Después veo pi por r cuadrado, pero donde el r es el radio de rotación máximo, y después le quito pi por r cuadrado, pero donde el otro r minúscula es el radio de rotación mínimo, pensando en que a lo mejor esta figura forma tiene alguna perforación. ¿Sí? Como, si no está pegada, a veces no está pegada al eje de rotación. Acá sí lo está. ¿Ya? Pero en otros ejemplos más generales, yo tengo una región que no necesariamente está pegada al eje. Entonces tengo un radio de rotación exterior, y uno interior. ¿Ya? Por eso es que hay dos R. Acá no, aquí va a haber una sola porque está pegada justo al eje de rotación. Así que esa R va a morir, va a ser 0, y seguimos con la otra. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí en nuestro contexto. Tengo que integrar desde 1, porque aquí parte la región, hasta infinito. ¿Sí? Pi lo puedo sacar. Y el radio exterior al cuadrado. Y el radio está dado por la función, la distancia desde el eje de rotación a la función es la función misma, 1 partido en x, pero al cuadrado. ¿Ya? Y todo eso lo multiplico por pi. ¿Ya? Y más allá de calcularla, que se puede hacer, me están preguntando si esto da finito. ¿Sí? Y da finito porque esto es una p función. Esta es p integral. ¿Sí? P integral de primera especie. ¿Sí? Tengo el problema del intervalo infinito. Donde p es 2. ¿Ya? Y ahí el test era, como 2 es mayor que 1, entonces la integral converge.
¿ya? Y se acaba. Listo, es una P integral con P igual a 2, mayor que 1, entonces converge. ¿La puedo calcular? Sí, se puede calcular, la podemos hacer, pero ya estamos mostrando ahí que el volumen es finito. Por lo tanto, el volumen es finito. ¿Ok? A pesar Profe, que la región no está acotada. Cuénteme. siempre me he preguntado por qué en estas ecuaciones el pi está adentro y no, ¿por qué no ponerlo siempre afuera? ¿Hay alguna vez en que se utiliza adentro como para simplificar la Eh, ecuación? es irrelevante, ¿no? No, es irrelevante. Yo a veces lo pongo, lo escribo acá adentro, ese, para recordarles que esta es la fórmula de área de círculo. Por eso se llama Ah, método ya. de Disco. Ujú. ¿Ya? Es solo para eso. Si usted pone el pie afuera y escribe la misma fórmula, claro, visualmente se pierde eso. Se pierde como que uno tenga la noción de que es restar áreas, porque los discos van así. Los discos van así, los que uno va Sí. calculando. Entonces, claramente es área exterior menos el área del círculo interior. Entonces, uno lo escribe adentro como fórmula, pero da lo mismo. Da exactamente lo Ah, mismo. ya. Ujú. Gracias, profe. De nada. Y ya, y ahora vamos con el área, con la parte más entretenida. Recordarles que el área, en lo que hemos visto nosotros, se calcula, el área está formada por la curva, no por la región. ¿Ya? Cuando yo tengo el área, solamente tomo la curva que está por encima y la hago girar. Entonces obtengo la misma trompeta que tenía antes, pero solamente el cascarón, solo lo que está por fuera, no lo sólido que está por dentro. Entonces, como tiene que ver con curvas, lo que uno hace es parametrizar la curva. ¿Ya? Y la fórmula de área es, depende con quién haga ¿cómo se dice? Con qué eje haga la rotación. En el caso que es con respecto al eje X, siempre la fórmula es 2pi por la integral, voy a hacerlo al tiro en este caso, de 1 hasta infinito en nuestro caso, y aquí tiene que ir la distancia de la curva al eje de rotación. Vuelve a ser nuestra función, vuelve a ser el i de t, o sea, el i, o f de x, como quiera pensarlo, o f de x o i, ¿ya? Pero aquí va a estar parametrizado, entonces el i va a ser un i de t, ya va a depender de t. Y acá aparece lo que yo llamo lo que se llama en general el elemento de arco, que es la fórmula que usamos, la raíz que usamos para la fórmula de longitud de arco. Hay que poner el x' al cuadrado y el y' al cuadrado, los sumamos y todo eso en raíz, y todo esto de t. ¿Ya? Entonces, en resumen, es básicamente la fórmula de longitud de arco, pero hay que ponerle un 2pi por la distancia de la curva al eje de rotación. ¿Ya? Como lo estamos haciendo con respecto al eje X, esa distancia es I. ¿Ya? Si yo me paro en un puntito ahí, ese puntito tiene coordenada vertical I. ¿Ya? ¿Profe? Cuénteme. ¿Por qué es 2pi? Porque básicamente, o sea, eh, yo podría volver acá como a la demostración un poquito, pero lo que uno hace es, si estoy parado en un punto y ese punto gira, forma una circunferencia, ¿sí? Entonces, es como multiplicar toda la longitud de arco, ¿sí? por, por el perímetro de esta circunferencia. Entonces, ¿cuánto es perímetro? Es 2pi por el radio. ¿Y qué es el radio? El radio de rotación, que ese sería el i. ¿Sí? Es como, básicamente, esto lo vimos en la demostración, que lo explicamos en algún momento, pero es como calcular puros perímetros para cada puntito en la curva, y después usted los suma todos por la longitud de arco. ¿Sí? Entonces, cuando tiene eso, le queda entonces la figura completa, con todo eh, con toda la superficie, todo el manto. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo básicamente esto. Este método está sumando puros perímetros. Y sumar en continuo es integrar. ¿Está bien?
Sí, vale, profe. No, es que este método igual lo tenía, pero se me había olvidado un poco el por qué el 2pi en el área. Claro, claro, no, sí, está bien, está bien. Claro, es que no es, al final, eh, caché que en la anterior, las secciones transversales eran áreas, ¿cierto? Son áreas de secciones transversales. Por eso que aquí aparecen como estos radios al cuadrado. Pero en este caso, el área es que el área del manto, ¿sí? Y nuestras, como entre comillas, muy entre comillas lo voy a decir, nuestras secciones transversales no tienen área, son solamente el borde. Son solamente el borde. Entonces, como no son áreas, son perímetros. Por eso que aquí va un 2pi por el radio. Sí, debería escribir ese 2pi adentro para que sea más natural, ¿sí? Acá. Todo esto que está ahí es el perímetro de cada una de estas circunferencias. Y después lo multiplicas por toda la longitud del arco, ¿ya? Y eso lo hacemos para poder hacer esa suma al final continua, eso va metido en una integral, ¿ya? Pero esa es la razón, esa es la justificación de por qué va esa expresión y no un área. Ujú. Ya, pues, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos parametrizar la curva. Cuando es función, de hecho acá tenemos que nuestra curva es función, y igual 1 partido en x. Cuando es función, parametrizar la curva es muy sencillo. Usted tiene que poner el x igual a t y el y igual a la función, pero evaluada en t. O sea, 1 partido en t. ¿Ya? Y como sabemos dónde se mueve el x, entonces sabemos dónde se mueve el t. El x se mueve de 1 hasta infinito. Así que el t también. El t va desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Por ende, lo traduzco. Voy a calcular todos los otros elementos para meterlos en la fórmula. Necesito el x' con respecto a t. Hay que derivarlo con respecto a t. Eso da 1. Y al cuadrado, entonces también da 1. Y el y', si usted deriva 1 partido en t, es menos 1 partido en t cuadrado, ¿sí? Y ahora lo elevo al cuadrado. Eso da 1 partido en t a la cuarta. Se va al menos. ¿Mm? Entonces su fórmula quedó. Y ahora la voy a escribir en la otra página, para tener espacio. Su fórmula quedó 2pi por la integral de 1 hasta infinito. Aquí había un i de t. Estaba escrito el i de t. O sea, hay que escribir el i. ¿Y quién era el i? 1 partido en t. ¿Ya? Después viene la raíz de el x' al cuadrado, que es 1, y el y' al cuadrado, que era 1 partido en t a la cuarta. Y todo esto de t. ¿Ya? Y tengo que ahora revisar esa integral. No tengo que calcularla, tengo que revisar que es una integral divergente. ¿Ya? Me dicen que esta no es finita. ¿Qué puedo hacer? Puedo sumar adentro. Adentro me va a quedar t a la cuarta más 1 partido en t a la cuarta. Todo esto en raíz y multiplicado por el 1 partido en t. Y esto es 2pi por la integral de 1 hasta infinito de. Arriba me va a quedar raíz de t a la cuarta más 1. Y abajo tengo raíz de t a la cuarta, que es t cuadrado, por el t cubo. Y todo esto de t. Ya, ahí está. Ese se supone que es el cálculo que yo debería hacer. Pero me piden solo comprobar que esto es divergente, que no me da algo finito, me va a dar infinito. Ujú. Así que es como un ejercicio de convergencia. Tengo que decidir si esta integral converge o no. ¿Ok? Y para eso vamos a usar el criterio del cociente. Entonces, criterio del cociente. Aquí, ¿qué necesitamos? Encontrar primero que la función sea positiva. Si esta es mi f de x, entonces tiene que ser positiva. Y está bien porque los t se mueven de 1 hasta infinito. Ya, arriba es positivo, obvio, pero el t cubo en este caso es positivo porque el intervalo tiene puros t positivos. Después necesito encontrar una g. Y en este caso voy a elegir g de t como 1 partido en t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero es una p función, es 1 partido en t elevado a algo,
va a ser muy fácil comprobar si converge o no. Y porque cuando hago el límite, cuando t tiende a infinito, eh, compensa los grados, ¿ya? De esta fracción que está acá. Esa fracción tiene abajo grado 3, ¿ok? Arriba tiene grado 4, pero como tiene una raíz cuadrada encima, esto muy entre comillas, es como si tuviera grado 2, porque el t a la 4 tiene una raíz encima. Entonces es 4 partido en ¿No 2, tiene queda grado 2. 2? Arriba, ¿sí? Porque como tiene... no, ¿fue una corrección o una pregunta? Sorry. Es que no te escuché bien, entonces no alcancé a ver. Ah, no, que yo igual comprendo que es la expresión de t elevado a 4 más 1 la Ujú. que está elevado a un medio, por la raíz. Sí, tal cual. Pero, y es por eso que t es como si estuviera elevada a 2, ¿no es Claro, cierto? eso es, eso es. Porque uno lo que piensa es que cuando el t se va a infinito, este 1 que está acá, esa constante, es despreciable. ¿Sí? El t va creciendo mucho, 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 mucho. Entonces el 1 que está acá, como que no importa. Entonces es como si tuviera simplemente t a la cuarta en raíz, sin el 1. Y eso es t cuadrado. Esa es la lógica detrás. ¿Ya? Entonces, entonces, claro, hacemos el cociente. Ah, y bueno, y como tiene grado 2 arriba, y acá abajo tiene grado 3, le metí esta g, que cuando haga el cociente me va a quedar arriba 3 y abajo 3 en los grados. Esa es la idea. Entonces, el límite del f de t partido en g de t es el límite cuando t tiende a infinito, de arriba me quedaría así, la raíz de t a la cuarta más 1 por t partido en t cubo. ¿Cierto? Claro, quedaría así. ¿Mm? Y claro, esa t con uno de los cubos se van y me queda ahora el límite cuando t tiende a infinito de la raíz nomás, hasta la cuarta, ahí, partido en t cuadrado. ¿Ya? Entonces compensó, me quedó arriba grado 2 y abajo grado 2 también. Entonces si uno divide por la potencia mayor, si yo divido por la potencia mayor, abajo obviamente me da 1, abajo es muy simple entenderlo, abajo da el 1, ¿sí? Pero arriba, si yo quiero dividir todo esto por t cuadrado, ese t cuadrado entra a la raíz como t a la cuarta. Entonces t a la cuarta más 1 partido en t a la cuarta. ¿Sí? Sí, porque raíz de t a la cuarta me da t cuadrado, que es por lo que estoy dividiendo. Y claro, pues t a la cuarta dividido t a la cuarta es 1, y 1 partido en t a la cuarta es eso. 1 partido en t a la cuarta. Entonces ahora sí, cuando dividí por esa potencia mayor, se ve clarito que este tipo se va a 0 y todo lo demás sobrevive. Entonces esto me queda 1 partido en 1, que es 1. ¿Ok? Y como dio un número mayor que 0 y menor, obviamente menor que infinito, porque es un número, entonces todo lo que le pasa a la f es lo mismo que la g. Entonces uno puede concluir que la f se comporta igual que la g cuando el x tiende a infinito, y si y si eso es verdad, entonces analizo la g, pero la integral de la g es divergente porque es una p integral, es la integral de 1 a infinito de 1 partido en x, que es divergente, ¿ya? P integral con p igual a 1, ¿ok? Así que la de la f también, ¿ya? Por lo tanto, la integral de la f también es divergente, perdón, y por lo tanto el área de superficie es infinito. Ya, ahí está. ¿Ok? Eso pasa con los infinitos. Es como que escapa un poquito a nuestra comprensión natural que pasa con los volúmenes, las áreas. No es tan intuitivo, ¿ya?
esa figura no acotada tenía volumen finito y área infinita. ¿Ya? Así que eso puede pasar. Hay que tener mucha delicadeza con los infinitos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Profe, Vamos con el último. El último es muy breve. profe, Cuéntame. con este problema, entonces el resultado final, el límite, determinó el grado de x, del denominador, Em, en g. lo que pasa es que, a ver, la gracia del criterio del cociente es que tú busques una G. Tú busques una G, ojalá para que ese límite me dé un número mayor que cero. Hay veces que da cero, hay veces en que da infinito, pero lo ideal sería que me diera un número, ese límite. Entonces, como mi función original es un cociente entre polinomios, a pesar que tiene una raíz arriba, igual lo puedo pensar como si fuera un polinomio, lo que uno busca es compensar. Para que el límite me dé un número, debería tener el mismo grado arriba y abajo en ese cociente. Y por eso que yo compensé con ese 1 partido en t. ¿Ya? Porque arriba había grado 2 y abajo había grado 3. Entonces al dividir por 1 partido en t, le estoy agregando 1 a ese. ¿Ya? Y eso me asegura que el límite me da un número que no sea 0. Cuando los grados son iguales, y yo hago la variable tender a infinito, ahí él me da un número distinto de 0. ¿Ok? Entonces, gracias a eso, gracias a que me da un número distinto de 0, yo puedo concluir esto que está acá, que el f y la g se comportan igual. Entonces, como la g además la elegí como una función, una p-función, entonces es fácil saber que la g diverge y por ende la f también. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es que claro, pero el 1 partido en t diverge ya sea de primera o segunda especie, pues. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Toda la razón. Pero nos servía por lo menos para la de primera especie, que era la nuestra. Ya. Sí, está bien, sí, tiene toda la razón. Pero cumplía esas dos gracias. Sabíamos de antemano que diverge y compensaba los grados, que era lo que uno buscaba para que el límite me dé, en este caso, 1. Ujú. Si hubiera puesto porque me hubiera servido igual, hubiera puesto no sé, eh, ¿cuál puede ser? No sé, no se me ocurre ahora, estaría inventando. Pero podría, claro, probar con otros grados acá, en la G, con otros grados y ver qué me queda. ¿Ya? Y seguir jugando con eso a ver si demuestra la divergencia. ¿Ya? Pero esta era la ideal. Esta era súper ideal para hacer todo. Ya, vamos con el último. Sí, alcanzo de más. Es muy corto. Ah, no, perdón, son dos. Uf, ya, son dos. Voy a ir rápido entonces. Son los dos bien cortitos en realidad. Ya, este es muy fácil porque la figura es muy fácil. Dice, un sólido tiene forma generada al girar la región encerrada por la curva y igual 1 menos x cuadrado y el eje x alrededor del eje y. Ya, traduzcamos todo eso al dibujo. Ya, está la curva que es una parábola, pero es una parábola para abajo, tiene el x cuadrado negativo. Así que parábola hacia abajo. La voy a ensanchar, después van a ver por qué. Ahí está, tiene su vértice en el 1, 0. Y esa parábola hay que acotarla con el eje X. Así que ya, fantástico, la parábola llega hasta ahí nomás. Y hay que hacerla, se supone, aquí cuidado con cómo está escrito. Dice que el sólido tiene la forma generada al girar esta región en torno al eje Y. ¿Ya? Entonces, si usted gira esa región completa, en torno al eje Y, le queda como la mitad de una esfera, pero no es una esfera porque esto es parábola, ¿sí? Le queda como un domo, ¿ya? Pero con volumen. Se supone que todo eso está con volumen, ¿ok? Ya. Ahora, a ese volumen se le hace un orificio en forma de cilindro centrado en el 0, 0. Entonces,
acá voy a hacerle una perforación. Necesito aquí regla. Ahí. Le hago una perforación a nuestra figura centrada en el 0, 0. Ay, me quedo chueco acá. Ahí, ya, ahí supongamos. Entonces esa misma figura ahora tiene un hoyito. Tiene aquí un hoyito y que sale por acá abajo. ¿Cierto? Ahí está la perforación. ¿Ok? ¿Qué radio debe tener el cilindro para eliminar el 10% del volumen original? Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Hasta dónde tiene que ser mi cilindro? Pongámosle C a esa distancia. ¿Hasta dónde tiene que ser el radio para que pierda entonces el 10% del volumen original? ¿Ok? ¿Por qué había que leer esto un poco más lento? Porque yo les he dicho que para el método de capas cilíndricas, el eje de rotación no puede estar por dentro de la región. ¿Ya? Y aquí me están describiendo la región y el eje de rotación, que es el eje Y, pasa justo por al medio. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces, yo necesito calcular el volumen de la figura. La figura se formó así, pero para calcular el volumen no tengo para qué considerar la región completa. Yo puedo considerar solamente el lado derecho, por ejemplo. Voy a cambiar el color. Voy a considerar solamente el lado derecho. Entonces tengo la parábola aquí. Ahí, y ahí está la perforación. Ahí. ¿Ya? Si yo considero solamente esa región y yo la hago rotar, me genera el mismo volumen. ¿Sí? Es la misma figura. ¿Ok? Entonces, está descrito el volumen de una forma, pero yo quiero calcular el volumen y voy a considerar solamente otra región, solamente la mitad. ¿Ya? Y tengo el mismo volumen. ¿Ok? Y aquí el eje de rotación sí está pegado a la región y no pasa por dentro. ¿Ya? Ojo con eso, porque si no ustedes, no sé, bueno, a lo mejor intuitivamente, como la región está de aquí hasta acá, uno tiene la impresión que debo integrar desde -1 hasta 1, que es donde parte y donde termina la región. ¿Ya? Pero no, basta con hacerlo desde 0 hasta 1 y ya tengo el volumen. ¿Ok? ¿Se entiende esa distinción? ¿Por qué de 0 a 1, profe? Porque si tú tienes solamente la mitad derecha, por ejemplo, la mitad derecha, y tú la haces rotar, la rotas con respecto al eje Y, te forma la misma figura, ahí está como la mitad derecha, y tú la haces rotar, entonces te queda la misma figura que si hubieras rotado la región completa en torno al mismo eje, que pasa por al medio. De todas formas te queda esa figura con volumen. ¿Está bien? Y yo me quedo con la parte derecha porque para poder usar el método, para poder usar capas cilíndricas, el requisito es que el eje de rotación no pase por la región. La puede tocar, pero no puede pasar por su interior. Entonces no me sirve aquí. No me sirve así como está planteado, sino que tengo que encontrar una región que esté como por el lado, en vez de que el eje pase por dentro. Pero que el eje no sea parte de la región. Claro, que no pase por dentro de la región. Aquí igual es parte de la región, pues está justo en el borde. ¿Ya? Pero eso está No, pero bien, como en el medio. en el medio, claro. Eso uno lo llama interior de la región. Eso, tal cual. Ya, entonces ahora sí, ahora sí. Ahora el volumen, se supone que cuando yo gire esto, me va a quedar ese espacio vacío ahí generado por el tubito. Yo quiero saber cuánto mide ese volumen del tubo y cuánto mide el volumen total. Entonces se va a plantear como una ecuación acá. Voy a hacerlo por capas cilíndricas igual. ¿Ya? Por capas cilíndricas. Voy a calcular el volumen del cilindro, ¿sí? Y voy a armar una ecuación. Voy a decir que tiene que ser el 10% del volumen total. Entonces, el volumen del cilindro
pongámosle BC, tiene que ser un décimo del volumen total. ¿Ok? Eso es lo que debe suceder. Entonces, ¿cómo es el volumen del cilindro? El cilindro, yo le pongo cilindro, pero tiene una tapa que está dada por la función ahí. Ya no es un cilindro como nosotros lo conocemos, no es un cono de confort. ¿Ya? Tiene una tapa ahí que está dada por la función. ¿Ok? Así que tengo que calcularlo con integrales. ¿Mm? Ese volumen va a ser 2pi por la integral de 0 hasta c, le voy a poner c a ese valor, el radio del cilindro, de 0 hasta c, me tengo que parar en un x, ahí entre medio, la distancia del x al eje de rotación, entonces x menos 0, x, por la altura de la región. Y la altura de la región me la está dando la función que está por arriba, que es la parábola. Así que 1 menos x cuadrado. Y todo esto de x. ¿Ok? Eso es el volumen del cilindro al rotarlo, lo que está en azul acá. ¿Ya? Y tiene que ser un décimo ahora del volumen total. Entonces la misma fórmula, ya con la misma expresión que está aquí, esa es distancia de un x al eje de rotación, y la altura de la región viene a ser la misma función, todo el rato es la misma función. Entonces eso es lo mismo, ¿ya? Integral del x por 1 menos x cuadrado, pero como ahora es toda la región, va desde 0 hasta 1. ¿Ok? Entonces 0 hasta 1. ¿Ok? Y me quedó una ecuación, ¿ya? Una ecuación con integrales. Se supone que la integral de la derecha me va a dar un número, y la integral de la izquierda me va a dar algo con c, porque al final voy a evaluar en c. Y después despejo el c. Esa es la ¿Profe? idea. Cuénteme. ¿Y la distancia que hay entre 0 y C es la misma que se encuentra desde 0 a 1? O sea, perdón, de C a 1. No sabemos. Por eso hay que encontrar el c. Ya puede que el c, para que quite el 10%, esté muy pegadito al eje, o a lo mejor puede estar muy lejos del eje. Pero no sabemos. ¿Ya? No tiene por qué estar al medio. Ujú. Ya, pues busquemos. Vamos a hacer, perdón, aquí me comí un 2pi en la segunda integral. Así que ahí debería haber un 2pi. Ujú. Obviamente en esa igualdad se van los 2pi, se cancelan, paso dividiendo uno y mata al otro. Y voy a calcular las integrales. Esto va a ser la integral de 0 hasta c de x menos x cubo de x. Y la otra va a ser un décimo. De hecho, pasemos el 10 para el otro lado. ¿Ya? La otra va a ser la misma integral, pero de 0 hasta 1. X menos x cubo. Y integramos. Ahora integramos. Es súper sencilla la integral, son puras potencias. 10 por x cuadrado medios de 0 hasta c, menos x a la cuarta cuartos de 0 hasta c. Y en el otro caso, x cuadrado medios de 0 hasta 1, menos x cuarta cuartos de 0 hasta 1. ¿Ya? Obviamente el lado derecho es más fácil, hay que reemplazar en 1 y en 0. ¿Ya? Y le va a quedar un medio menos 0, menos un cuarto menos 0. Así que va a quedar así. ¿Ya? Súper sencillo. Y en el otro lado, tengo 10 por, si evalúo en c, me queda c cuadrado medios, y si evalúo en 0, me queda 0. Así que no resto nada. Y en el otro lo mismo, reemplazo en c, me va a quedar c a la cuarta cuartos, y si reemplazo en 0, da 0. Así que no resto nada. Y ya, ahí tengo una ecuación, ya cada vez más fácil la ecuación. ¿Qué puedo hacer acá? Factorizar por un cuarto, o multiplicar todo por 4. Voy a multiplicar todo por 4. Entonces me va a quedar 10 por 2c cuadrado menos c a la cuarta, igual a 2 menos 1, que es 1. ¿Ya? Y entonces paso todo, me quedó como una cuadrática. ¿Sí? Me quedó menos 10c a la cuarta, más 20
c cuadrado menos 1 igual 0. ¿Ya? Puedo cambiarle el signo si quiere para no tener dificultades con los signos en la fórmula. Ya puedo multiplicar todo por menos 1, a eso me refiero. Y me queda así. ¿Ya? Entonces es una cuadrática donde la variable es c cuadrado. ¿Ya? Pongámosle a c cuadrado, entonces la ecuación me queda 10a cuadrado menos 20a más 1 igual 0. ¿Ya? Y la resuelvo. Resuelvo esa cuadrática. A va a ser entonces 20 más menos la raíz de b cuadrado, que es 400, menos 4 por a por c, que es 40. Todo esto partido en 2a, que es 20. ¿Ya? Entonces me da que el a es 20 más menos raíz de 360, partido en 20. Y entonces puedo factorizar, puedo separar la raíz en un 36 por 10. Entonces esto es lo mismo que 20 más menos 6 por raíz de 10, partido en 20. Y si separo la fracción, me va a quedar 1, 20 partido en 20, más menos 3 raíz de 10 partido en 10. ¿Ya? Ahí está el valor de a. Pero a es c cuadrado. Entonces el único que sirve en realidad es la versión positiva, porque el otro me da negativo. ¿Ya? Me estoy diciendo entonces que el c cuadrado es 1 más menos 3 raíz de 10 partido en 10. Con el menos no me sirve, porque como es cuadrado, tiene que darme positivo. ¿Ya? Así que solamente me quedo con el más. ¿Ya? Y eso me lleva a que el c es la raíz, más menos primero, más menos la raíz de 1 más 3 raíz de 10 partido en 10. ¿Ya? Pero como el c lo estoy pensando como un radio, ¿sí? Inicialmente dije que eso era un radio, entonces el c es positivo. Lo estoy pensando en el primer cuadrante, así que el c es positivo. Y ahí está el c. Por lo tanto, c es raíz de 1 más 3 raíz de 10 partido en 10. Y ahí está. ¿Ok? ¿Ya? Todo radica en el fondo de la igualdad que está acá. Me están pidiendo que ese cilindro tenga volumen igual a 1/10, el 10% del volumen total. ¿Ok? Y ahí está. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, vamos al último. El último, muy sencillo, otra vez. Último, calcular el volumen del toro. Voy a explicar al tiro lo que es un toro. Engendrado al girar un círculo de centro en 0, 0 y radio 3 alrededor de la recta x igual 6. ¿Ya? Toro. ¿Ya? En matemática en general es una de las figuras más entretenidas que hay. Ahora, como en matemática universitaria básica se ve poco, pero ahora va a aparecer. Ya tenemos un círculo de centro en 0, 0 y radio 3. Entonces es un círculo ahí. Pensémoslo ahí. Radio 3. Lo vamos a hacer girar en torno a un eje de rotación vertical x igual 6. Supongamos que está por ahí el 6. Ya, si usted hace girar esto, todo el círculo completo, ¿ya? Usted lo hace girar. ¿Ya? Lo que va a formar es como una dona. ¿Sí? Va a quedar como un neumático, como quieran pensarlo. Ay, qué malo el dibujo. Ahí, ya. Ahí sí. Quiero hacerlo lo más ordenadito para que se vea el círculo. Ahí. ¿Ya? ¿De qué da eso? Porque si usted corta esa dona, va a aparecer una sección transversal. Va a aparecer una sección transversal que es justo el círculo. ¿Ya? Usted lo copia, va girando eso alrededor del eje Y, del eje X igual 6, y va formando entonces esa figura. A eso se le llama torus en inglés. No sé si en inglés o en latín, no tengo idea.
¿ya? Pero en español le decimos toro, ¿ya? Entonces, a esa figura hay que calcularle el volumen, ¿ya? Y la verdad es que es capa cilíndrica, es el mismo método de todo el rato, todo lo que hemos visto hoy día. En esta clase con tanto hipo. Tenemos entonces que necesitamos para capas cilíndricas, necesitamos pararnos con un X en la región. Tengo que ver el radio de rotación, ¿sí? El volumen va a ser 2pi por la integral de donde se mueve la región. Si esta tiene radio 3, entonces para el otro lado es un -3, ¿sí? Y me queda entonces entre -3 y 3. Necesito el radio de rotación, que es la distancia que hay desde el X hasta el 6. Eso es 6 menos X, ¿sí? Y aquí viene lo complicado. Necesito la altura de la región, ¿ok? Y para la altura de la región es función de arriba menos función de abajo, ¿ok? Pero la circunferencia no es función, ¿ya? Así como está, la circunferencia no es función. Lo que pasa es que está formada por dos funciones, la mitad de arriba y la mitad de abajo. Entonces la circunferencia misma son dos funciones. ¿Qué funciones? El despejar el i. Si usted despeja el i, bueno, primero voy a escribir la ecuación de la circunferencia. X cuadrado más y cuadrado, ya está centrada en el 0, 0, igual al radio, al cuadrado. Entonces igual a 9. ¿Ok? Y para que aquí se vean las funciones, yo despejo el i. Entonces i cuadrado es 9 menos x cuadrado, y después paso la raíz. Y cuando paso la raíz, aparece este más menos. Importantísimo. Ese más menos es el que provoca la mitad de arriba, que es con el positivo, raíz de 9 menos x cuadrado, y la mitad de abajo, que es con el negativo, menos 9 menos x cuadrado. ¿Ya? Y si los resto, el de arriba menos el de abajo, me queda un menos menos. Entonces se suman. Y me queda dos veces la raíz de 9 menos x cuadrado de x. ¿Ya? Esto que está aquí es la distancia entre las funciones, la altura de la región. ¿Ok? Y ya, pues el resto es integrar. ¿Ya? Y parece una integral complicada, ¿ya? Pero es media complicada. Voy a mostrar al tiro por qué. Esto da 4pi por... Voy a separar esa resta. Voy a multiplicar toda la raíz por cada uno de los sumandos de esa resta. Entonces va a ser, me van a quedar dos integrales. Me va a quedar 6 por la integral de menos 3 hasta 3 de 9 menos x cuadrado. Todo esto de x. Es multiplicar el 6 por la raíz. El otro 2 lo saqué fuera. Y menos, ahora la integral de menos 3 hasta 3 de x por la raíz. ¿Ya? Y uno puede aventurar que esto daría súper largo porque tengo que calcular dos integrales, pero si uno es bien astuto, puede matar la mitad del problema. Las funciones que quedaron adentro, esta función de acá y esta función de acá, tienen la gracia de que son, la primera par, es una función donde yo cambio el x por menos x y queda igual, y la otra función es impar. Si usted cambia x por menos x, esa x hace que me quede un menos afuera. Entonces me queda menos la función. Por ende es una función impar. Y cuando yo tengo funciones impares sobre intervalos simétricos, desde menos un número hasta el número, esa integral automáticamente da 0. Y no hay para qué hacer todos los pasos y las sustituciones. No. ¿Ya? Es automáticamente da 0. Y cuando es par en un intervalo simétrico, puedo hacer el doble. Esto va a ser 4pi por el doble de esa integral. Entonces en vez de haber un 6, va un 12. Y la integral la hago desde 0 hasta 3. ¿Ya? Así que
Lo que tengo que calcular es solamente esa integral, no la otra da 0, ya lo sé de antemano. ¿Ok? Y se acorta montones el ejercicio. Profe, Ya. ¿qué se hacía cuando es par el intervalo simétrico? Se multiplica por 2. Tú tienes Ah, de menos a hasta a una función par, entonces esa es 2 veces de 0 hasta a de la misma función. Eso. Y ya, pues ya lo otro ya es reemplazar correctamente. Esto es sustitución trigonométrica, la más fácil de todas. X igual a 3 seno de teta. Dx entonces es 3 coseno de teta. Cuando el x vale 0, el teta vale 0. Y cuando el x vale 3, se simplifica con ese 3 y me queda seno de teta igual a 1. Entonces el teta es pi medios. ¿Ya? Y lo reemplazamos. Entonces todo esto da, puedo sacar el 12 afuera, 48 pi por la integral de 0 hasta pi medios de la raíz de 9 menos 9 seno cuadrado por el de x, que es 3, de nuevo voy a sacar otro 3, coseno de teta, y las constantes ahí, ¿cuánto dan? 3 por 8, 48, eso da 148, no, 144, 144. gracias. 144 pi, pero voy a sacar otro 3 más. Ya. Voy a sacar otro 3 más porque me queda dentro la integral de 0 a pi medios de 9 menos 9 seno cuadrado. Puedo sacar el raíz de 9, que es 3 de nuevo. Ahí me va a quedar un 3. Y adentro me queda 1 menos seno cuadrado en raíz. Y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y en raíz da coseno. Así que todo eso se muere. No, el 3 todavía está, eso. Todo eso se muere y se convierte en coseno. Con el otro coseno me queda coseno cuadrado. ¿Ya? Y todo esto dio, voy a juntarlo más las constantes. Me da lata multiplicar. Voy a hacer el coseno cuadrado, lo escribo como 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Todo eso lo integro. Y el 2 lo saco fuera, por ende me queda 60. No, la ¿Profe? mitad de 100. Cuéntame. ¿Por qué queda coseno cuadrado si estaba en la raíz 1 Es que menos seno cuadrado? había otro. Ah, Ahí queda cuadrado. Claro, el de la raíz da un coseno y con el otro queda cuadrado. Y cuando es cuadrado, uso esa fórmula del ángulo medio. ¿Sí? Me queda 1 más coseno del ángulo doble partido en 2. Está al cuadrado, por eso que no va a la raíz. ¿Ya? Menos mal. Y claro, el 2 de abajo lo puedo sacar, la mitad de 72 de 144 por 3 por pi. Y adentro tengo que integrar ahora el 1 y el coseno de 2 teta. Lo integro finalmente. Me va a quedar 72 por 3 es 216 pi. Y si integro el 1 me da teta, lo evalúo entre 0 y pi medios. Y si integro el coseno de 2 teta, es seno de 2 teta medios. Y lo evalúo entre 0 y pi medios. ¿Ya? Pero como cuando lo evalúo este último término, en pi medios me queda 2 por pi medios, que es pi. Así que seno de pi es 0. Y si lo evalúo en 0, también da 0. Así que todo eso se muere. ¿Ya? Y finalmente todo esto es 216 por pi medios menos 0. Así que elimino el 0. Y nos da 108 pi cuadrado. Y ahí terminamos. ¿Ya? Entonces es corto, la verdad es que todo esto es pura paja molida que ya hemos visto otras veces, ese integral es muy común, ¿ya? Pero lo novedoso es esto, ¿ya? La figura extraña que se llama toro. Ujú. Pero hacemos el mismo proceso de capas cilíndricas, ¿ya? Tener muy en cuenta que la circunferencia me genera dos funciones, una arriba, una abajo. Ujú. Listo chicos, eso por hoy día, gracias por la paciencia.
Gracias por aguantar los primeros ejercicios con mucho hipo. Y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Que les vaya excelente. Profe, Cuénteme, ¿las notas cuándo llegan del certamen 2? ¿no las ha publicado el profe? Le voy a recordar, ya que Ya. como siempre les cuento, Sí. no soy parte. Ah, es que hoy día es el recuperativo. Hoy día. Sí, Ah, después de siempre eso lo da para sube publicar. como 2 meses Sí. después del recuperativo. No, se lo voy a recordar, ¿ya? Pero una Ya. vez que den el recuperativo, ya el profe va a estar pendiente de eso. Ujú. Ya, pues Profe, chicos, si tenemos alguna consulta del certamen, podemos mandar nuestro desarrollo y nos responde. o sea, lo voy a los puedo ayudar, claro, pero al final la decisión si es que hay un problema malo, lo tiene que resolver Roberto. Ah, ya. A él, claro, a él hay que avisarlo, pero si quieren revisarlo para ver si Ujú. tienen razón o no, mándenmelo a mí y yo los ayudo. Ya. Gracias, profe, que esté muy bien. Igual que Tengamos se Chao, un fin de cuiden. profe. semana. Chau, chau.